El hecho de que tengamos unas organizaciones criminales muy violentas, crecientemente violentas, es porque tenemos un Estado incapaz y débil estructuralmente para hacer que el Estado de Derecho rija para toda la sociedad. Bueno, pues por desgracia va en aumento. Digo, las estadísticas así no lo muestran. Uno de los indicadores más exactos y terribles de la violencia pues es el número de homicidios. En el gobierno del presidente Calderón hubo 120,000 homicidios, en el del presidente Peña hubo 156,000. Ahorita, a 7 meses de que termine este gobierno, ya van 180,000. Entonces, por desgracia, la violencia ha crecido y básicamente lo que podríamos encontrar así en términos generales, sin entrar en detalles específicos, porque la violencia son muchos tipos de violencias que se expresan de maneras muy diferentes en toda la geografía del país. En general podemos ubicar que el Estado, como la entidad, como la institución fundamental que tiene como tarea básica garantizar la seguridad y la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Si los ciudadanos viven con este nivel de inseguridad y de violencia, es porque el Estado no está haciendo bien su tarea. Entonces, lo que tenemos son, por un lado, como causas estructurales de la violencia, un Estado débil e ineficaz para controlar y desarticular a las organizaciones criminales que son las principales autoras de la violencia contra la sociedad. Entonces, el hecho de que tengamos unas organizaciones criminales muy violentas, crecientemente violentas, es porque tenemos un Estado incapaz y débil estructuralmente para hacer que el Estado de Derecho rija para toda la sociedad. Entonces, lo que hemos visto es que cuando empieza este fenómeno en todo su esplendor con la época de Calderón, ya traíamos un problema de un crimen organizado que se había fortalecido durante décadas a la sombra del narcotráfico, que se había empoderado en términos económicos y en términos militares y en términos sociales y se había expandido territorialmente de una manera ya considerable cuando Calderón toma el poder. O sea, a Calderón le toca la erupción de un volcán, pero ese volcán no se formó en la época de Calderón, se había venido gestando en décadas de permisividad del Estado hacia las organizaciones criminales. Entonces, cuando Calderón llega, dice, pues aquí lo que toca es que el Estado vuelva a fortalecerse para poner en orden y someter a toda la sociedad y a estos grupos delincuenciales al Estado de Derecho. Entonces, pero pues el Estado no se fortalece de un día para otro, es un proceso muy complejo. Entonces, lo que hemos visto en estos 12 años, después de que Calderón dejó el poder en 2012, ahora lo que vimos es que el gobierno del presidente Peña no hizo gran cosa, no entendió que el problema era un problema de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Y, por desgracia, en este gobierno del presidente López Obrador, lo que ha hecho es además un abandono, ha concentrado la fuerza del Estado, ha querido concentrar toda la fuerza y el poderío del Estado en el estamento militar, olvidándose de las policías locales, destruyendo la Policía Federal, olvidándose de la Procuración de Justicia, dejando a su suerte en las cárceles y entablando un conflicto fuerte contra el Poder Judicial. Entonces, lo que hemos visto es que mientras en estos últimos años el Estado se debilita, las organizaciones criminales se empoderan. Y entonces por eso hemos visto el crecimiento terrible de la violencia en contra de la sociedad, porque el Estado no se ha hecho cargo de los procesos necesarios para hacer valer el Estado de Derecho. No, yo creo que ese es un dilema que no plantea el problema en sus términos exactos, porque no es o lo reprimo brutalmente a través de estado de excepción donde cancelo las garantías individuales o los derechos humanos,
o me pongo muy permisivo. Yo creo que el tema es, porque el problema de la inseguridad y la violencia es un problema muy complejo, que no puedes reducirlo a permisividad o estado de excepción. Tiene que ser un conjunto de políticas en distintos rubros para atacar toda la complejidad del problema. Tienes que hacer mucha política preventiva para impedir que los jóvenes vean la delincuencia como su opción de vida, y no solo por razones económicas de que no tengan trabajo, sino también mucho en términos culturales y de valores, porque pues también hay una aspiración de muchos jóvenes de quererse enriquecer rápidamente y ven el crimen organizado como una manera de hacerlo. Pero por otro lado, también está demostrado que cuando a nivel social no hay un valor fuerte por el Estado de Derecho, entonces la frontera entre cumplir con tus objetivos personales de vida, de darle sustento a tu familia, de progresar, de tener mejores condiciones de vida, por la vía legal o por la vía ilegal, depende de qué tanto hemos interiorizado el valor del Estado de Derecho. Y en México hay una cultura de legalidad muy débil. La gente tranquilamente dice, nosotros en donde yo trabajo en GEA, hemos estado estudiando, por ejemplo, en encuestas, cuánto valora la gente a la ley. O sea, es decir, le preguntamos a la gente, ¿usted cree que las leyes deben de ser obedecidas siempre o solo cuando usted cree que son justas? Y alrededor de la mitad de la población te dice que no, que cuando las leyes yo creo que no son justas, las puedo violar. Entonces, eso no ayuda. Entonces, para impedir que la gente delinca y se vuelva parte de organizaciones criminales, debe de haber una cultura de legalidad mucho más sólida que no se ha promovido. Otra política para detener la violencia tiene que ser el desarticular a las organizaciones criminales, y esto no necesariamente pasa por la violación de los derechos humanos. O sea que puede haber en algunos casos necesidad de estados de excepción, pero en regiones muy específicas y por tiempos acotados. Pero en general se puede desarticular organizaciones criminales con mucha inteligencia, que eso es lo que le ha faltado en gran medida a las instituciones mexicanas de combate al crimen organizado. Tener mucha inteligencia para que la actuación que permita desarticular las bandas no necesariamente esté vinculado a eventos violentos, ¿no? Entonces, para poder enfrentar este problema necesitas mucha política de prevención, necesitas mucha cultura de educación para la cultura de la legalidad, necesitas políticas muy eficaces para desarticular a las organizaciones criminales, y esto implica también que tengas que irte contra policías y políticos corruptos que están en complicidad con esas organizaciones criminales. Y tienes que tener una política de rehabilitación social en las cárceles. O sea, las cárceles en México son centros operativos del crimen organizado. Ha habido casos clarísimos en varios estados en donde, quitándole a los criminales el control de las cárceles, se reduce la delincuencia en alrededor de 40-50%. ¿Por qué? Porque desde las cárceles los criminales operan sus negocios ya estando encarcelados. Entonces, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, lo que se necesita es recuperar el control de las cárceles y volver a estos centros de rehabilitación y no centros operativos y de formación de criminales. Entonces, para poder resolver el problema de la violencia y la inseguridad es un conjunto de políticas y de estrategias que tienen que ver con la prevención, con políticas sociales, con políticas educativas, con políticas específicas de desarticulación de organizaciones y con políticas de procuración de justicia y de rehabilitación. Es un conjunto amplio de políticas en donde esto va mucho más allá de o les doy abrazos o les doy balazos. No, eso es un dilema falso. Mira, lo que ha demostrado pues, estos años de combate a las organizaciones del crimen organizado, cuando yo estuve en el CISEN de 2007 a 2011, fue un proceso de aprendizaje de las instituciones del Estado, de cómo generar y cómo compartir inteligencia.
O sea, eh, parte de esta debilidad institucional del Estado frente al crimen organizado al que me referí en la pregunta anterior era, por ejemplo, que Sedena, la Secretaría de la Defensa, tiene y siempre ha tenido un área de inteligencia militar y dentro de esa una unidad especializada de inteligencia contra el narcotráfico. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, la Policía Federal pues era una policía mínima que se había creado en 1999 y que en 2006-2007 apenas tenía 7-8 mil gentes, pero no tenía área de inteligencia. El presidente Calderón, además de recurrir al ejército para combatir el crimen organizado, al narcotráfico, sabía y tenía muy claro que para poder derrotar al crimen organizado necesitábamos una policía federal fuerte y se empezó a construir. Y dentro de esa policía federal se abrió todo un área de inteligencia, todo un sistema de información policial y criminal que fue la Plataforma México. Y entonces empezó a desarrollar, fíjate, en 2007, el área de inteligencia de una policía federal profesional, técnicamente capacitada, etcétera. Y por otro lado estaba el CISEN, que tenía, y siempre ha tenido, bueno, tenía hasta antes de que empezara este gobierno, la tarea de generar inteligencia para la seguridad nacional, no para la seguridad pública, que era tarea de la Policía Federal. Entonces, la Policía Federal vino a llenar un hueco que había en el Estado de México, en el Estado mexicano, para generar inteligencia criminal y policial contra las organizaciones criminales para la seguridad pública, porque lo que había era el CISEN con inteligencia para la seguridad nacional y Sedena que tenía su área de inteligencia tanto para seguridad nacional como para seguridad pública contra el narcotráfico. Entonces, lo que se fortalecieron estas tres áreas de la inteligencia, incluso la Marina abrió su propio centro de inteligencia también contra el narcotráfico y la PGR, entonces todavía no era Fiscalía General, pues tenía un área en teoría de inteligencia contra el crimen organizado, pero que en realidad ya no operaba como tal. Entonces se empezaron a fortalecer y a desarrollar las áreas de inteligencia de todas las dependencias. El CISEN empezó a participar porque el CISEN originalmente se le quitó de sus facultades y de sus responsabilidades la inteligencia contra el crimen organizado. No era parte del CISEN. Hasta con el gobierno de Calderón, el CISEN empezó a realizar tareas de inteligencia, pero no operativa. Es decir, yo hago inteligencia, por ejemplo, para detener a un capo del narcotráfico, ¿no? Al Chapo o a quien quieras. Y entonces digo, ¿dónde está? Lo investigo, con cuáles son sus movimientos, cuánta gente trae de protección. Entonces yo hago inteligencia para detener un líder de una organización criminal y eso se llama una inteligencia táctica y operativa. Pero también hay otro nivel de inteligencia que es la inteligencia estratégica. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de combatir al narcotráfico? Si nada más atacando las organizaciones criminales o también atacando las redes de corrupción, si empiezo por el norte o empiezo por el sur del país, si corto los flujos de Centroamérica o si pongo énfasis en los puertos, en fin. Esta visión ya más estratégica del combate, esa inteligencia es la que empezó a desarrollar el CISEN. Entonces, en el gobierno del presidente Calderón se le dio un impulso fuerte a las inteligencias de las distintas dependencias y hacia 2009-2010 se empezaron a crear centros de fusión de inteligencia, en donde había dos, o sea, se les llama fusión de inteligencia en dos sentidos. Primero, porque se junta y se combina y se comparte la inteligencia de las distintas dependencias, ¿no? Entonces, pues vamos a desarticular a los Zetas, por ejemplo. Entonces, pues cada quien tenía su cacho de información sobre los Zetas, Sedena, Policía Federal, PGR, etc. Pero una vez que estaba puesto en conjunto la inteligencia de todas las dependencias del Estado,
había otro nivel de fusión de inteligencia, que es decir, a ver, sabemos que el líder de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, es el Armadillo, por poner un apodo del líder de los Zetas ahí en San Fernando, ¿no? Entonces vamos a detener al Armadillo. Y entonces se hace un equipo operativo de policías o de marinos o de soldados para ir a detener a este señor. Entonces, llega el operativo, detienen al fulano en su casa o en una casa de seguridad del narcotráfico, y en esa casa de seguridad donde se hizo la detención del criminal, pues ahí hay documentos, hay archivos, hay computadoras, y entonces la información que se detiene en los operativos contra las organizaciones criminales, esa información se pasa al Centro de Fusión de Inteligencia y se traduce en más operativos para detener otros blancos. Entonces, es Centro de Fusión de Inteligencia en el sentido de combinar la de todas las agencias, pero la de vincular la operación con la generación de más inteligencia. Entonces, en el gobierno del presidente Calderón se inauguraron y se crearon estos centros de fusión de inteligencia contra el crimen organizado. Lo he dicho desde que ocurrió esto, desde que el presidente López Obrador en un principio dijo que iba a desaparecer al CISEN y luego dijo que siempre no, que le iban a cambiar el nombre y la adscripción. Yo creo que es tú no puedes reducir la tarea de generar inteligencia para la seguridad nacional al tema de la seguridad pública. La seguridad pública es un fenómeno de una naturaleza muy distinta a la seguridad nacional. La seguridad pública es, pues, proveer el servicio para que los delincuentes, las bandas organizadas del crimen, no depreden a la sociedad, no la roben, no la asalten, no la extorsionen, etcétera. La seguridad nacional es cuidar al país y cuidar a las instituciones del país, al Estado, de amenazas externas e internas que son de mucho tipo, de muchas naturalezas. Por ejemplo, el crimen organizado, dado el gran poder que tienen, es una amenaza a la seguridad nacional, pero es solo una amenaza a la seguridad nacional cuando las organizaciones criminales se vuelven muy poderosas y tratan de apoderarse del Estado. Cuando las organizaciones criminales lesionan nada más a la sociedad, es un problema de seguridad pública que tiene que ser atendido por las policías y las procuradurías, no es un tema de seguridad nacional. Entonces, la seguridad nacional, estamos hablando de problemáticas como un crimen muy poderoso que quiere controlar al Estado, pero también amenazas o riesgos a la seguridad nacional es, por ejemplo, el cambio climático. ¿Qué va a pasar con la actividad económica, con el campo mexicano, con las migraciones producto del cambio climático, con las sequías, con la falta de agua? ¿Cómo se va a alterar la vida del país? ¿Cómo se van a ver vistos en riesgo derechos, la vida en las ciudades por falta de agua? Ese tipo de problemas son problemas de seguridad nacional. O las epidemias, como lo vimos en el caso del COVID. Cuando te llega una epidemia a nivel mundial que detiene las economías, que empobrece a la población, ¿cómo prevenimos y cómo mitigamos el daño de ese tipo de amenazas? Eso es seguridad nacional. Por ejemplo, ahora mucho de la viabilidad económica de México depende de nuestra relación con Estados Unidos, porque tenemos un sector exportador y una gran parte de la economía mexicana depende de la economía de Estados Unidos y de Norteamérica en general. ¿Qué va a pasar en México si en Estados Unidos vuelve a ganar Trump y hay una cultura en contra de México, no solo del presidente Donald Trump, sino de todos los americanos que ven a México como un enemigo? O sea, ese es un problema de seguridad nacional. Entonces, el CISEN lo que tiene que hacer es generar inteligencia para prevenir esos riesgos de seguridad nacional y tratar de mitigarlos, de que no ocurran, o de si ocurren, que el daño sea lo menor posible. Entonces, viendo lo que es la seguridad nacional en este concepto amplio como cambio climático, migraciones, Estados Unidos, crimen organizado, etcétera, pues reducir el CISEN a ser una área de la Secretaría de Seguridad para encargarse de la inteligencia criminal, pues es no entender
qué es la seguridad nacional y cuál era la tarea del CISEN. Entonces, fue un error gravísimo de esta administración cambiar de ubicar el órgano de inteligencia civil para la seguridad nacional a depender de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, es un error muy grave.